Bienvenidos a Alianza, una comunidad para todas las familias. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres, cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. Es mi razón, es para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando. Por 10.000 años y eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré.
Muy buenos días, querida familia de fe. ¿Cómo están allá en casa? ¿Cómo amanecieron? ¿Descansaron este fin de semana? ¿Han podido descansar? Bueno, nos reunimos hoy para poder encontrarnos a través de las redes sociales y dedicar un tiempo al Señor, a la adoración al Señor, al estudio de la palabra y a poder también expresar nuestra gratitud delante de Él. Así es que vamos a expresarla a través de una oración y así es como iniciamos. Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo que vos nos permitís encontrarnos a través de las redes sociales, porque es a través de un mismo espíritu, a través de una misma fe y a través de un mismo Señor que nosotros podemos encontrarnos, a través de vos, a través de tu amor, a través, Padre Celestial, de tu poder. Muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias también por la vida, muchísimas gracias por lo que nos das a nuestro alrededor, por las maravillas, por las bendiciones de las cuales nos colmas. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y grande es tu fidelidad para con nosotros. Muchísimas gracias por este tiempo, te lo dejamos en tus manos, Señor, para que vos lo bendigas y nos enseñes. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, querida familia, esta semana estuve pensando justamente en los cuentos, las narraciones que nos permitieron crecer y transitar nuestra infancia. Yo recuerdo dos de esos cuentos. Ustedes seguramente allí en casa podrían recordar más cuentos con los cuales crecieron en su infancia. Yo recuerdo dos. Uno que se llama Barbuchín. Barbuchín a mí me encantó y fue uno de los cuentos que más me acompañó en mi etapa de la niñez. Luego, el cuento del patito feo, y ese seguramente ustedes lo conocerán. El patito feo de alguna forma narra esto de que hay unos patos no tan buenos que se burlan del patito feo, ¿no? Se burlan porque es diferente. Eso hace que se sienta también muy solo y deje a su familia. Y uno se podría preguntar en el cuento del patito feo muchas cosas del cuento, Por ejemplo, ¿qué habría pasado si la familia de patos hubiese aceptado y amado al patito feo? Lo más seguro es que no se habría ido de casa. Y si queremos buscar aplicaciones también en el cuento, otro tipo de aplicaciones, ¿no? Creo que se podría decir que desde la casa los adultos deben de tratar bien a los demás, a los que son diferentes, a los que no opinan como yo, a los que tienen otras opiniones diferentes, a los que muestran otras características diferentes a la de mi familia. Y también enseñarles a los pequeños eso. Entonces ellos aprenderán que los patos y los cisnes pueden llevarse bien y vivir juntos. La vida no siempre es blanco y negro. Muchas veces tiene grises, muchas veces tiene matices que es necesario abordar con prudencia, con respeto, con sabiduría, con amor. Hoy nos vamos a acercar a una de las enseñanzas de Jesús donde probablemente podamos ver patos y cisnes y que podamos aprender de la interacción entre ambos. En el capítulo 6 de Lucas se nos narra la elección de los apóstoles, de los enviados. Así es que Jesús ha seleccionado a un grupo, ha llamado a un grupo y comienza a instruirlos. Cierto día, caminando con sus discípulos, llegaron a una llanura donde comenzó a enseñarles. Pero no solamente a los discípulos, sino también otras personas se acercaron del mismo país judío y de fuera del país, una especie de turista, ¿no? Pero turistas que sabían que Jesús enseñaba y sanaba. Así es que siempre algo característico en la vida de Jesús es que después de una sanación o después de una acción de Jesús viene una enseñanza que ayudará a entender la acción de Jesús. Bueno, con estos datos previos nos introducimos entonces a nuestro tema del día de hoy. El tema del día de hoy se llama, o lo he titulado, traten bien a los demás y sean compasivos. Y lo vamos a basar en Lucas 6, 27 al 36. Traten bien a los demás y sean compasivos es el tema de esta mañana.
Vamos a verlo a través de 2 puntos. El primero de ellos, vamos a separar justamente el título. Vamos a ver, traten a los demás como quieran ser tratados ustedes. Lucas 6, 27 al 31 será nuestra lectura base. Veamos en pantalla. Pero a ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva de lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten bien a los demás, o traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Muy bien, bueno, qué tema, qué pasaje tan interesante, motivo de charlas en la familia, en la iglesia, motivo de incógnitas. ¿Por qué se dicen esas cosas? La palabra enemigos realmente también. Bueno, todos esos detalles vamos a tratar de darles algún tipo de esclarecimiento a través de esta predicación, ¿sí? Muy bien. Partamos de que el pasaje bíblico que abordamos tiene su correlación o tiene su paralelo con el Sermón del Monte. Es decir, el Sermón de la Llanura es básicamente lo que conocemos en Mateo 5:3 al 7:27, al capítulo 7:27, como el Sermón del Monte. Y Mateo lo expone en 107 versículos, mientras que Lucas lo expone o lo condensa en 30 versículos. 107, o sea, más extenso de Mateo, 30 de Lucas, mucho más condensado, es decir, lo achicó, porque en su investigación, de alguna forma, Lucas considera que puede resumirlo y que puede ser importante para su comunidad. Recordemos que toda esta investigación que Lucas hace, la enviará o la expondrá ante su comunidad, pero también la envía ante alguien que él denomina excelentísimo Teófilo, que está relatado o que está descrito en Lucas 1:3, ¿no? Recordemos que Lucas de alguna forma hace una investigación de la vida y obra de Jesús, y así es como llega a nuestras manos lo que conocemos como el Evangelio de Lucas, ¿no? Evidentemente dirigido por el Señor, evidentemente inspirado por el Señor y acompañado por el Señor para hoy acompañar nuestras vidas de fe. Si ustedes notan, el versículo 27 inicia con la palabra pero, ¿no? ¿Qué indica la palabra pero? Bueno, primero es una conjunción que se opone que opone un concepto a otro. Es una conjunción que opone un concepto a otro. Pues de ahí se deriva una pregunta. ¿A cuál o cuáles conceptos se opondrá lo que nos va a decir Jesús? Si comienza con el pero, va a oponer 2 conceptos diferentes. Si me siguen, bueno, por eso vamos a regresar entonces al versículo 20. Recordemos que estamos a partir del 27 en adelante, pero vamos a regresar un poquito a algunos versículos, y vamos a regresar al capítulo 20 para entender esto. El 20 dice: Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo. Esto para mí es clave, porque no se dirige a las personas que estaban alrededor, no se dirige al turista que había venido a buscar escuchar las enseñanzas de Jesús. No se dirige a nadie más sino a los discípulos, ¿no? Y eso es muy importante. Así es que les está hablando, les va a hablar a los discípulos, ¿sí? Dice justamente el 6:20 y el 6:24, que quisiera leérselos y aparece en pantalla. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Y el 24 dice: pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Muy bien. Recordemos algunas cosas. Primero, que Jesús ha volteado la mirada hacia sus discípulos y está concentrado en ellos.
Pero si te das cuenta, en estos dos versículos que acabamos de leer, está hablando de los pobres y de los ricos, o sea, dos grupos sociales diferentes. Sin embargo, sigue viendo a los discípulos, no hace una doble mirada o hace un intercambio de mirada y habla hacia los dos grupos, sigue hablando a los discípulos. Y eso es muy particular, y en esto quiero que me sigas, porque entonces podemos preguntarnos a quién está hablando Jesús o a quién va a llegar la enseñanza de Jesús. Primero reconocemos que llegó a los 12, seguramente. Luego, como era una llanura, también quienes estaban más cercanos escucharon, es decir, los turistas escucharon, los nacionales escucharon las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, también recordate que esto lo va a recoger Lucas a través de forma escrita, y así es como llega el Evangelio a nosotros y otras personas lo van a leer. Y es aquí donde podemos pensar no en quienes oyeron a Jesús, ¿sí? Que sí lo hicieron, que claro que sí, les llegó el mensaje. Pero también podemos pensar en quienes leyeron las enseñanzas de Jesús recopiladas por Lucas. ¿Sí me seguís en esto? Entonces, Lucas recopila y hace una selección de las enseñanzas de Jesús pensando en los cristianos de su comunidad. Muy bien, aquí te voy a pedir que nos focalicemos, que le pongamos mucha atención a esta sección, porque está la clave de la interpretación del texto bíblico. Aquí es donde necesitamos responsablemente acercarnos al texto bíblico y preguntarnos algo. ¿Cuál es el concepto de enemigo acá? O sea, ¿quién es el enemigo? ¿A qué se refiere Jesús con el enemigo? En el contexto sería aquel que odia, aquel que expulsa, aquel que insulta, aquel que rechaza a la nueva comunidad naciente, es decir, al patito feo. ¿Y quién es el que rechaza? ¿Quién es el que se burla? Los patos. Acordándonos un poco de nuestro inicio y de la analogía con el cuento del patito feo. Así que aquellos que de una u otra forma se oponen al grupo de discípulos de Cristo son el enemigo, ¿no? Entonces hay que entender también el mandamiento que se está dando, el mandamiento a amar al enemigo en este contexto, ¿no? En este contexto vigente de la antigüedad, porque de alguna forma estaba circulando en el ambiente una mentalidad totalmente contraria a la que Jesús está invitándonos o está invitando a sus discípulos, y luego que la comunidad de Lucas también lo recibirá, está invitando a poder vivir, a amar a los enemigos. Hay algunos textos que nos pueden indicar qué se pensaba acerca del enemigo en el siglo I, en el ambiente del Nuevo Testamento, y cuando Jesús pronuncia estas palabras. Veamos en pantalla. Por ejemplo, en un documento de Lisias Promilite, dice: considero como una norma establecida que uno tiene que procurar hacer daño a sus enemigos y ponerse al servicio de sus amigos. Así es que se veía claramente que en el ambiente se demandaba o se requería o era normal hacer daño a los enemigos. Claro, ¿quién es el enemigo también? Aquí hay que definir quién es el enemigo, ese es el tema, ¿no? Por eso lo definimos ahora al inicio en el contexto de la comunidad de Lucas. Mateo, por ejemplo, 5:43 dice: oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así es que Jesús reconoce que en el ambiente está esta idea de aborrecer al enemigo, pero dice Jesús: pero yo les digo, y comienza a quebrar ese tipo de actitudes, ese tipo de pensamientos, ese tipo de comportamientos culturales o religiosos también que impusieron las creencias o las enseñanzas que se dieron en las comunidades religiosas. Más adelante en Mateo 5:38-39 Jesús va a decir también: oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, y empieza Jesús a quebrar otra vez esa idea, ese pensamiento, y dice: mas yo les digo. Y con la plena autoridad que tenía el Hijo de Dios comienza a establecer nuevas formas de comportamiento, nuevas formas de fe,
para la comunidad naciente. Así es que con el tiempo muchos otros, griegos y judíos, también comenzaron a abogar por un trato diferente, por un comportamiento diferente. Y Jesús va a sellar esta nueva visión con el mandamiento de amar a los enemigos, es decir, de amar al patito feo. Es decir, exige un amor activo hacia una persona que se presenta como antagonista, pero recordemos cuál es nuestro contexto, porque a la larga no era una batalla, no era una batalla, no era una guerra contra un alienígena, contra un mundo de alienígenas que invade la Tierra, contra esos invasores, no, era probablemente una situación que se estaba enfrentando entre hermanos y hermanas, entre familiares y amigos, que no compartían la fe adoptada por estos cristianos y ejercían algún tipo de presión social. Así es que necesitaba otro tipo de respuesta. Necesitaba el testimonio de la comunidad cristiana de amarles a esas personas que de alguna forma se podían considerar como enemigos, ¿no?, en ese contexto. Así es que, además de eso, creo que hay que recordar que en el Nuevo Testamento se mencionan también varios grupos, como los fariseos, como los saduceos y los escribas. Hay otro grupo que no se menciona en el Nuevo Testamento, pero que también es parte de los grupos religiosos del primer siglo, que se llamaron los esenios, que no aparecen mencionados, pero que eran parte de estos grupos, aunque más radicales, encerrados en sí mismos. Se denominaban hijos de la luz, dirigidos por un líder conocido como el maestro de justicia, y no permitían la entrada de nadie que los contaminara. Tenemos registros de esa acción de ellos ante los enemigos, tanto para quienes podían perseguirlos como para quienes no comulgaban con sus prácticas. Este es uno de sus documentos que dice: maldito seas por todas tus impías obras culpables, que te entregue Dios al terror, a manos de los vengadores de venganzas, que haga caer sobre ti la destrucción por mano de todos los ejecutores de castigos. Maldito seas sin misericordia por las tinieblas de tus obras y seas condenado a la oscuridad del fuego eterno. Que Dios no tenga misericordia cuando lo invoques, ni te perdone cuando expíes tus culpas. Ese es el documento de la regla de la comunidad, y ahí está 1QS2 del 2 al 17. Bueno, entonces aquí vemos, la verdad que es bastante fuerte este texto, y Jesús con autoridad inculca una actitud totalmente opuesta al pensamiento aprendido, al pensamiento circundante, al pensamiento tradicional, e insiste específicamente en amar a los enemigos. Recordemos quiénes son los enemigos en el contexto. Muy bien, creo que necesitamos hacer una pausa. Ante toda esta información necesitamos hacer una pausa y también actualizarlo, ¿no? ¿Cómo debemos nosotros responder ante algún tipo de insulto o ataque verbal, por ejemplo? Aquí puede haber una gran variedad de situaciones que se puedan presentar. Por eso es importante que desarrollemos criterios para saber cómo responder a esas situaciones. Por ejemplo, en situaciones donde puede haber un insulto o ataque verbal, es importante escuchar activamente, escuchar atentamente a la persona, utilizar un lenguaje respetuoso, clarificar el problema también. Recuerdo que cuando nuestro hijo era pequeño, a nosotros se nos aconsejó pedirle en situaciones que por ahí podían ser conflictivas, o sea, que había que resolver algún tema, a pedirle que nos aclarara qué quería decir con tal palabra, qué quería decir con tal frase o con tal cosa, ¿no? Por eso, y me parece que es lo mismo aquí, ¿no? Creo que es importante aclarar qué quisiste decir con esto, qué quiso decir ella con esto, para clarificar el problema, ¿no? Si es necesario también pedir disculpas y evidentemente buscar los acuerdos o las soluciones.
Algunas veces también hay que evaluar y hay que tener el criterio si algo tiene tanto valor o importancia como para gastarle tiempo y esfuerzo, o si tal vez solo es una situación que yo me he imaginado y que realmente no es la situación que de alguna forma corresponde, ¿no? Aquí lo importante es crear criterios y también, evidentemente, si es necesario, ir y tratar de buscar acuerdos y soluciones. Segundo, ¿qué otros tipos de ataque existen? Aquí hay que ver y debemos permitir que clarificar un poquito más algunos temas más complejos, más complicados. Porque si vulneran nuestra dignidad y violentan nuestra integridad física, ahí estamos hablando de otra cosa diferente. Los conflictos pueden estar presentes en las familias, en los grupos, en el trabajo, en las relaciones de pareja, etc. Pero si vulneran nuestra dignidad, si violentan también nuestra integridad física o ponen en riesgo nuestra vida, para eso están las instancias de seguridad y de justicia. Así es que lo que vemos aquí es una gama muy variada de situaciones en las cuales necesitamos tener el criterio, necesitamos tener la sabiduría, necesitamos tener el amor y necesitamos también acompañarnos de oración para poder resolver esas situaciones. Muy bien, llegamos entonces a nuestro segundo punto. Si en el primero hemos aprendido a tratar a los demás como queremos ser tratados, en este aprenderemos a ser compasivos. Ese es nuestro segundo punto, sé compasivo. Y está basado en Lucas 6:32 al 36, que dice: ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles el bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Parafraseando este texto, podríamos decir: chicos, nosotros somos lo más. Nosotros somos la mejor iglesia. No hay otra que pueda superarnos a nosotros y cómo nos amamos y cómo nos ayudamos entre nosotros, ¿sí? Pero la pregunta aquí es: ¿y qué pasa con los que no son de la iglesia? ¿Qué pasa con los que no son parces? ¿Qué pasa con los que no son cuates? ¿Qué pasa con los que no son hermanos, que no son amigos, que tal vez no comparten lo mismo que yo? Bueno, nuestro pasaje bíblico dice que los que no son cristianos, ¿no?, hacen el bien, se prestan entre sí. Y entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros? ¿Nos diferencia acaso la ropa? ¿Nos diferencia el lenguaje? ¿Nos diferencian nuestros cultos? ¿Nos diferencian nuestros templos? ¿Qué nos diferencia a nosotros? Lo que realmente hace la diferencia son cosas concretas que Jesús va a subrayar. Que dice: amen a sus enemigos, ¿no? O sea, que supera la reciprocidad que tendría que haber entre uno y otro y va más allá. Saber que puedo ayudar al otro, que puedo amar al otro a pesar de que piense diferente a mí. Que a pesar de que sea el patito feo, a pesar de que sean los patitos, podemos amarles, podemos ayudar también al otro, ¿no? Puede ser superador, porque de alguna forma entender que el que tiene necesidad y por ahí no tiene la misma facilidad, yo voy a ser comprensivo con los tiempos, ¿no? Voy a ser comprensivo con esa persona también. Y la persona tendrá también que ser responsable, porque aquí hay un elemento importante, la correspondencia del buen trato. Ya lo hemos hablado, por eso digo, si toda la comunidad entiende estos conceptos, entonces habrá igualdad, habrá respeto, habrá justicia, habrá corresponsabilidad entre todos. Muy bien, ojo que uno podría pensar en situaciones border, por ejemplo, en situaciones complejas, controvertidas, inclusive aquellas que nos demanden
resolución de dilemas éticos en esta situación de las relaciones, pero el contexto está en el marco de las relaciones sociales con la misma comunidad, con la misma sociedad, con aquellos que son amigos, con aquellos que son familiares, compañeros de trabajo, que son vecinos. Y después de adoptar la fe cristiana, por ahí se empezó a ver estas distancias, estos distanciamientos, ¿no? Con más razón, entonces, la comunidad deberá demostrar una fe que supere las prácticas de ayuda mutua. Va entonces a tener que ser superadora y buscar un sello característico que será el sello del amor, que será el sello de la compasión, de la ayuda desinteresada, sin la búsqueda de algún tipo de recompensa, ¿no? Si los discípulos entonces hacen esto, entonces tendrán gran recompensa y serán hijos del Altísimo, dice Jesús. Y a continuación Jesús también da la base del por qué nosotros debemos de tener esta actitud, porque Dios, dice, es bondadoso con los ingratos y malvados. Y si Él es bondadoso, entonces ¿por qué nosotros no podemos ser bondadosos? ¿Por qué nosotros no podemos ser compasivos con los demás? Y ahí se invertiría, si nosotros no somos eso, si nosotros no somos compasivos, si nosotros nos convertimos en personas que no somos compasivas, entonces se invierte el cuento del patito feo, porque nosotros pasaríamos a ser los patos que no aman al patito feo, ¿sí? Cuando nosotros hemos sido ese patito feo, y por la gracia de Dios y por la compasión de Dios, venimos a ser abrazados por su amor, venimos a ser abrazados por el Padre y entramos en una relación más estrecha y más cercana con Él. Así que en esta dimensión de relaciones mediadas por el amor y la compasión de Dios se hace una diferencia. No se vive en la enemistad, no se vive en la distancia o la visión separatista de unos y otros, de ustedes y de nosotros, de ellos y de aquellos, ¿no? Sino mostramos nuestro testimonio en la vida cotidiana que nos invita a abrazar a los demás en la fe que yo ahora tengo. Para finalizar, quisiera dejar con ustedes dos aplicaciones basadas en este hermoso pasaje que el Señor nos ha regalado. Primero, que el Hijo de Dios me invita y te invita a vos a amar, a hacer el bien, a bendecir y orar por aquellas personas que podrían haberte causado algún daño. Nos invita a tratar bien a los demás, como yo quisiera ser tratado, como vos quisieras ser tratado. Y eso también nos ubica en el plano de lo que yo doy, de lo que nosotros damos. Es justo que los demás valoren y respondan de la misma manera. Es justo que yo valore a los demás y responda de esa misma manera. Así no habrá injusticias. Así entonces habrá igualdad en el trato recíproco basado en el amor mutuo. Y segundo, mi fe se evidencia en no aislarme como alguien diferente o superior, sino en la práctica de lo cotidiano, sino siendo parte de la vida de los demás como lo hizo Jesús, y mostrar en esa cotidianidad la misma compasión que Jesús también muestra para los que no profesan la misma fe que tal vez nosotros hoy profesamos, porque así como ellos en el pasado estuvimos nosotros, hoy tenemos una relación más estrecha y cercana con Dios, y eso nos debe de hacer superar aún más la reciprocidad y llegar al nivel del amor, ¿no? Y al nivel de la compasión, sin dejar de dar testimonio de lo que hemos recibido de Dios, su amor, su perdón y su compasión. Y esto es lo que hará la diferencia en nuestras vidas. Moldéame